Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Como mencionaba la viceministra, para nosotros es un momento bien importante, ¿no? Es decir, poder participar ser anfitriones y participar de este encuentro es doblemente importante, primero por ostentar Perú la presidencia desde la ahora hasta fines de año, pero sobre todo porque, como mencionaba la viceministra, el contexto es particularmente interesante e importante, ¿no? Primero, precisamente porque estamos en el proceso de elaboración y esperamos muy pronta aprobación de la nueva ley del libro y la lectura. Solo para contextualizar, la primera ley, digamos, de libro y lectura del Perú se promulgó en 2013, tuvo una vigencia hasta el 2015, luego de lo cual se prorrogó primero 3 años más y luego un año adicional que precisamente vence ahora en octubre de este año. Y en ese marco, digamos, tanto el Ministerio de Cultura, ¿no? Como mencionaba la viceministra, desarrolló una propuesta de ley desde hace un par de años consensuada con los principales actores del sector, es decir, digamos, la Cámara Peruana del Libro, los editores independientes y los distintos agentes, actores que forman parte del ecosistema del libro y la lectura. Aquí también recibimos la asistencia técnica fundamental de CERLAL, ¿no? Y en ese camino, digamos, se desarrolló una propuesta que, como ha sido señalada, ahora se encuentra, digamos, en diálogo con otras dos propuestas del legislativo. Pero la buena noticia, digamos, es que en las tres propuestas lo sustancial está allí, ¿no? Y es compartido. La importancia primero del objetivo mayor, que es fortalecer el acceso a la lectura a partir de, por supuesto, considerar un ecosistema de libro y la lectura sólido y digamos, que responda a sus problemáticas específicas, ¿no? Y dentro de ello distintas medidas, como por supuesto un marco de beneficios tributarios, pero también un marco de beneficios directos a través de estímulos, entre otras, digamos, medidas que vamos a presentar ahora, quizás como una foto, pero que quizás pueda activar alguna discusión. Entonces, y bueno, el otro punto es la Política Nacional de Libro y Lectura, precisamente, ¿no? El Ministerio, como ha presentado la viceministra, está en el proceso de trabajar dos políticas, ¿no? Primero, la política marco, que es la Política Nacional de Cultura, y dentro de las políticas sectoriales, que hay algunas más, la que nos toca a nosotros es la Política Nacional de Libro y la Lectura, que esta sí sería la primera Política Nacional de Libro y la Lectura del Perú. Entonces es un momento particularmente interesante para el Ministerio y para el sector y por supuesto para el país. Solo muy rápidamente para como comentar la estructura, digamos, funcional del Ministerio y dónde está ubicada la Dirección del Libro y la Lectura, ¿no? Esto por dos razones, ¿no? Primero, para precisamente evidenciar, digamos, que la Dirección del Libro y la Lectura, en el caso del Ministerio de Cultura, es una dirección de línea que forma parte de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes y que comparte, digamos, dentro de esa dirección general con la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, con la Dirección de Artes, que son las tres direcciones de línea más sectoriales, digamos, y otras dos direcciones de línea un poco más de promoción y producción, como son la dirección de los elencos nacionales y el Gran Teatro Nacional. Pero lo menciono primero como para compartir esa estructura y a mí me parecería muy interesante saber y conocer dónde están ubicadas las direcciones o unidades o subdirecciones de libro y lectura en cada uno de los ministerios, ¿no? Pero más allá de eso, porque sí es importante decir que dentro de la historia institucional, cultural peruana, ¿no? Esta dirección es la más joven, ¿no? Es decir, esta dirección es la que se crea cuando nace el Ministerio de Cultura, es decir, hace 9, 10 años, y es la única, digamos, que si bien agrupa algunas instancias que estaban, algunas en el Ministerio de Educación, otras, digamos, en algún otro ministerio, propiamente como una dirección es la más reciente, ¿no? Y de hecho, dentro de esa dirección general, la dirección del libro es la más nueva incluso, ¿no? Porque la dirección del libro nace de un programa que se llamaba Promolibro, que pertenecía a Educación, pasa luego a Cultura como un programa,
y finalmente se consolida o se instituye como una dirección de línea en el año 2013, ¿no? Entonces es realmente una dirección joven, ¿no? Tiene un poco más o en realidad poco menos de 6 años. Pero más allá de esta, digamos, de esta estructura más funcional o administrativa, digamos, hay áreas que se priorizan en la dirección general, que no es, por supuesto, ningún invento, no es cuando dentro de las diversos organismos internacionales o nacionales se apuesta o se piensa por la promoción de las industrias culturales y las artes, se piensan en diversas áreas estratégicas, ¿no? Y estas son algunas de ellas, o las que están vinculadas a muchas de las tareas que hacemos en la dirección general y en particular en la dirección de libros, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Instituciones y marcos normativos, y aquí podemos mencionar precisamente la propuesta de ley de libro, también la propuesta de política nacional de libro y lectura, ¿no? Entonces se necesita tener, por supuesto, marcos normativos que se sostengan más allá de los cambios, por supuesto, políticos o de gestión u otros, ¿no? Que permita generar una sostenibilidad en el sector, ¿no? Una segunda área tiene que ver con información y conocimiento, ¿no? Y por supuesto aquí, digamos, es fundamental evidenciar la importancia de generar datos, ¿no? De generar evidencia sobre el sector, sobre los cambios, sobre sus cambios en los últimos años, ¿no? Sobre todo porque, digamos, más allá de que la información, los datos te dan una foto general, tener información adecuada, actualizada, lo sabemos, es lo que permite pensar en políticas más certeras y mejores, ¿no? Y más acordes a un contexto, pero también, digamos, contar con información precisa, actualizada, ¿no? Es lo que permite posicionar políticamente los sectores también, ¿no? Entonces, llegar a una mesa de discusión con otras instancias de gobierno, con datos actualizados que evidencien su importancia, es fundamental para su desarrollo, ¿no? Capacitación e información, ¿no? En el caso del libro y la lectura lo mencionaban en las exposiciones anteriores, ¿no? Se puede hablar mucho de este tema, ¿no? Desde capacitación a los distintos actores, agentes, pero sí quisiera resaltar la importancia de la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Para precisamente las distintas partes de la cadena del sector, ¿no? Es sencillo, ¿no? Y es algo que creo que todos sabemos, la forma de producir, de crear, de distribuir y de acceder o consumir al libro y la lectura ha cambiado en los últimos 5 años, en los últimos 10, en los últimos 20, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, hay que estar acorde a esos cambios, que no son solo, digamos, un nuevo soporte para el libro, ¿no? Sino que exige una nueva forma nuevamente, ¿no? De crear, de producir, de visibilizar nuestras expresiones y también de acceder a ellas y de consumirlas. Infraestructura, ¿no? Por supuesto, en el caso del libro y la lectura, aquí hablamos no solo de infraestructura física, de infraestructura digital también, y bueno, lo que ya ha sido y será seguramente mencionado con mayor detalle, estamos hablando de bibliotecas, pero también de espacios no convencionales de lectura, y no solo de la puesta, digamos, de esa infraestructura, sino de una adecuada gestión de la misma, que mire a los que tenga, y esto lo recojo de la experiencia colombiana, tenga pertinencia territorial, ¿no? Que sepa mirar a sus públicos, ¿no? Financiamiento y reconocimientos, y eso lo vamos a comentar con un poco más de detalle a continuación. Sí ha ocurrido en el Perú que en el último par de años ha habido un dinamismo del sector a partir de una política de reconocimientos y estímulos económicos, ¿no? Hace 3 años en realidad, contábamos con alrededor de 8 millones de soles a partir de un marco normativo de una ley, pero exclusivamente dirigida al sector audiovisual, es decir, de un fondo concursable para el sector exclusivamente dirigido al cine, ¿no? Hace 2 años, desde el 2017, se cuentan con otro marco normativo que incluye a las otras artes y también al libro y la lectura, y que
triplica el presupuesto de fondos concursables de 8 a 24 millones de soles, alrededor de 8 millones de dólares, y que incluye precisamente una partida para el sector libro de la lectura. Entonces, hace un par de años sí se ha evidenciado un dinamismo interesante, tanto en la producción en la generación de nuevos proyectos editoriales, ¿no? En la posibilidad de circular el libro de mejor manera, ¿no? Es decir, esta política de financiamiento sí ha significado una palanca bien interesante para el sector libro, para el sector editorial. Mercados y públicos, bueno, evidentemente la necesidad y la importancia de participar en ferias, por ejemplo, ¿no? Como la que ahora nos enmarca también. Podemos comentar eso con un poco más de detalle y de hecho Braulio de la Dirección de Concentrada de Cultura de Cusco nos va a comentar sobre la experiencia de la Feria Libre de Cusco. Pero, digamos, es importante para la dirección del libro y la lectura evidenciar la necesidad de que el sector tenga las condiciones adecuadas para participar en estos espacios internacionales y nacionales. Articulación y cooperación, es decir, participar, generar y fomentar redes vinculadas al libro y la lectura, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, como precisamente lo que nos convoca ahora. Y sí es importante subrayar la potencia de las redes, ¿no? Es decir, lo que se mencionaba también al inicio, ¿no? Como casi experiencia personal, ¿no? Yo estoy seguro que el terreno ganado desde el proceso de la ley del libro y el proceso de la política del libro ha sido en buena medida gracias a que ahora, a diferencia de hace algunos años, hay espacios de redes más consolidadas en el sector libre de lectura en el Perú, ¿no? Por ejemplo, los editores independientes, ¿no? Si bien la Cámara Peruana del Libro es un actor fundamental, tenía ya una historia previa un poco mayor, los editores independientes tienen una historia organizacional un poco más reciente y ellos han sido, digamos, también un agente fundamental para evidenciar la importancia de contar con un marco normativo actualizado, adecuado y con una Organización Nacional del Libro y la Lectura, ¿no? Y bueno, finalmente innovación y creatividad, que es quizás el centro un poco de todo y que de alguna forma creo que engloba lo que uno puede decir de lo sustancial de cualquier política cultural, ¿no? Que es finalmente generar las mejores condiciones para que los creadores puedan producir, representar, trasladar sus creaciones en soportes materiales e inmateriales y para que los diversos públicos puedan acceder a ellas sin mayores barreras, ¿no? Creo que en una línea ese es un poco el objetivo de toda política cultural. Bueno, el objetivo de la Dirección del Libro y la Lectura es elaborar, proponer, promover y ejecutar planes, programas, acciones y normas dirigidos a la promoción y difusión del libro, al fomento de la lectura, al desarrollo de la industria editorial nacional y a la exportación del libro peruano. Entonces, desde ahí uno puede evidentemente evidenciar como estas grandes columnas o áreas de la dirección, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento del sector como industria. Por otro lado, que a partir de ese soporte, de un soporte sostenido y sólido de la industria, con un enfoque de biodiversidad, por supuesto, se garantice el acceso a la lectura de la mejor manera, digamos, a la ciudadanía en general. A ver, aquí voy a pasar solo una foto general más cuantitativa, ¿no? Y, digamos, este cuadro evidencia las publicaciones certificadas por el depósito legal y por números de ISBN desde el 94 hasta el 2018. Pero el corte que nos interesa o que nosotros usualmente hacemos es desde el 2003, digamos, hasta el 2018, precisamente en el contexto de la vigencia de la ley, ¿no? De la ley del libro. Y, digamos, tanto en este gráfico como en los siguientes que vamos a ver, la idea central es que básicamente se ha triplicado el número de títulos registrados, se ha triplicado el número de proyectos editoriales y ha aumentado en 50% la exportación del Perú al extranjero en el sector editorial. Y eso, digamos, por supuesto, responde, creemos, a un marco normativo de incentivos, también a otros factores fuera de este marco,
como en general el crecimiento de la economía peruana, la mayor capacidad de consumo, el ensanchamiento de la clase media, seguramente, pero sí, digamos, sí nos da digamos, una foto optimista desde esta parte, ¿no? Desde el lado de la industria, ¿no? Hay más títulos, hay más proyectos editoriales. Si uno revisa también la constitución propia, por ejemplo, de los editores independientes, cada vez hay un mayor número de asociados, cada vez hay un mayor número de editoriales independientes de distintas regiones del país. La Feria del Libro de Lima es digamos, el evento con mayor asistencia en el Perú, ¿no? Alrededor de ya casi 600.000 personas, ¿no? Mayor número de ferias regionales. Entonces, si bien hay una ausencia de información más sostenida y comparada en todos los ámbitos que involucra el sector de libro y lectura, sí hay evidencias, digamos, quizás más específicas que dan cuenta de un crecimiento del sector en los últimos 15 años, ¿no? Por supuesto, esta es una parte, digamos, de la historia. La otra parte que sí tiene retos muchísimo mayores es lo que mencionaba la viceministra en la introducción anterior, que digamos, el hábito lector, la asistencia, la frecuencia, en asistencia a bibliotecas, ¿no? O por supuesto ya entrar a otros terrenos que involucran quizás más a educación, como la comprensión lectora. Ahí probablemente ¿no? Los datos no son tan favorables, ¿no? Pero sí quería mencionarlo como foto porque es claro que en el Perú en los últimos 5, 10, 15 años hay un crecimiento interesante del sector. Esta es asistencia a ferias. Quizás quieres comentar o al final, ¿no? Después ya, está bien. Bueno, entonces, luego de esta... tengo que avisar el tiempo porque si no me voy. Luego de esta como foto más general del marco político, el marco institucional y el marco, digamos, de datos, ¿no? Sí quería como brevemente, a partir de algunas áreas puntuales, comentar sobre lo que se trabaja en el Ministerio de Cultura y los retos que hay, ¿no? En la dirección del libro. En el caso del financiamiento, lo que mencionábamos, ¿no? Los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura, una política que nace de un marco normativo específico que faculta al Ministerio a gestionar 4.000 UITs, alrededor de 16 millones de soles para las artes e industrias culturales, ¿no? Entre las que se incluye en el Ministerio de Cultura, Libro y la Lectura. Entonces, lo que se hizo allí fue primero una consulta con el sector sobre dónde estaban las áreas o los obstáculos, ¿no? Los vacíos más importantes o más que exigían un mayor financiamiento, ¿no? O que exigían ser parte de esta política de estímulos dentro de líneas de concurso específica, ¿no? Eso sumado, por supuesto, al enfoque del ecosistema del libro y la lectura y de la identificación de todos los agentes y actores y etapas de la cadena del libro, permitió o sugirió formular una política de concursos específica, ¿no? Entonces, ahora mismo hay alrededor de 6 líneas de concursos divididas por etapas, por agentes, ¿no? Y que creo que ha funcionado hasta ahora bastante bien. Entonces, 6 líneas de concursos, 116 ganadores en 2018 de 12 regiones y bueno, esta cantidad de soles otorgadas, ¿no? Eso lo podemos pasar, son experiencias. Pero digamos, es lo que desde al menos lo que yo recogí del lenguaje del Ministerio de la Producción, ¿no? De alguna forma los estímulos económicos permite superar las fallas del mercado, ¿no? Es lo que todos sabemos cuando, digamos, voy a hacer como una comparación con el caso del cine, ¿no? Es muy difícil, hay una película estrenada en Perú hace 2 años, ¿no? Que fue una película enteramente hecha en lengua aymara, ¿no?
surandino del país, que se llama Uña y Pacha, ¿no? Esta película, digamos, era la primera película de su director, ¿no? Era su obra prima, era un director muy joven, ¿no? Era un director puneño y era otra vez una película hecha enteramente en lengua aymara, ¿no? Entonces, casi que cumplía todos los checks para no ser financiada ni estrenada comercialmente, ¿no? Pero bueno, es una película que también felizmente recibió un incentivo económico desde el Ministerio de Cultura, y a partir de ahí y con, digamos, financiamiento privado también, se pudo producir, se estrenó y finalmente tuvo un éxito comercial también interesante. Eso de alguna forma también uno podría replicarlo a lo que está ocurriendo en el caso de los estímulos económicos para el libro y la lectura. Hay por lo menos 2 o 3 títulos que han surgido a partir de estos estímulos, que por ejemplo tienen que ver con literatura infantil trilingüe, ¿no? Quechua, aymara, español, ¿no? Alguna es inglés, quechua y otra lengua originaria, ¿no? Entonces son proyectos que muy probablemente difícilmente hubiesen visto la luz tanto en su producción como en su circulación si no hubiera precisamente esta política de apalancamiento e incentivo del ministerio, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos de los estas son las 6 líneas de concursos del ministerio y bueno, la cantidad de beneficiarios para este año. Vamos a ver, sí. Luego, el marco normativo, ley del libro y la lectura. Como mencionaba la viceministra, tanto en el caso de la política como en el caso de la ley, esta ha surgido a partir de un proceso participativo bien interesante con los actores más importantes, ¿no? Con la Cámara Peruana del Libro, con los editores independientes, con mediadores, con escritores y hecha desde un enfoque descentralizado, ¿no? Con mesas de trabajo en diversas regiones del país a través de las direcciones desconcentradas de cultura. Y otra vez el enfoque del ecosistema, eso lo podemos pasar. Ahí el ejercicio interesante fue identificar problemas, medidas y objetivos, ¿no? A partir de cada etapa y de cada agente, ¿no? Entonces, dividido, digamos, el ecosistema, que más que, digamos, una línea de producción es precisamente un sistema que necesita, digamos, en la que cada parte necesita de la otra para existir, ¿no? Se divide el mismo en primero investigación y creación, en producción editorial, en circulación, en acceso al libro y en acceso a la lectura. Entonces yo imagino, ¿no?, que estos son problemas que se comparten en nuestros diversos países, algunos quizás en mayor o menor medida, pero sí se pudo identificar con los actores, ¿no?, precisamente cuáles eran esos problemas más saltantes por cada etapa del ecosistema, ¿no? Para investigación y creación, falta de condiciones adecuadas, ¿no?, como valoración del trabajo, como una política de incentivos, ¿no? Para la producción editorial, una producción editorial muy centralizada, ¿no? Un bajo acceso y desarrollo de tecnologías, una carga tributaria importante y digamos un sector informal también, digamos, notable en el sector, ¿no? Para circulación, ausencia de medios y espacios para circular proyectos editoriales distintos y también un bajo consumo de libro peruano en el extranjero. Y para acceso al libro, lo que mencionábamos de infraestructura, mobiliario y equipos insuficientes, colecciones desactualizadas y reducidas, pocas librerías, ferias todavía muy centralizadas y un reducido gasto en libros, ¿no? Y finalmente, para el acceso a la lectura, digamos, la ausencia aún de un hábito lector más sostenido, todavía niveles de analfabetismo por resolver y un desconocimiento de las distintas herramientas existentes para la lectura. Entonces, a partir de esta identificación de problemas por cada etapa, y eso ya solo voy a ponerlos, primero se plantearon objetivos, ¿no? Incentivar la creación literaria, fomentar la cadena de valor del libro nacional, garantizar el acceso adecuado al libro y al producto editorial afín, y garantizar el acceso a la lectura e impulsar el hábito lector, ¿no?
Se identificaron objetivos específicos y objetivos generales, y a partir de ellas medidas específicas, ¿no? Algunas medidas tenían que ver con beneficios tributarios puntuales, como la devolución del IGB, como la exoneración del IGB, digamos, enfocado al consumidor, ¿no? Como políticas de incentivos, como promoción de librerías y ferias, es decir, en medidas específicas que respondían a cada etapa, a cada agente probablemente, y con la suma de ellos a todo el ecosistema. Y lo que propone la ley, también ya para ir cerrando, lo que propone la ley, además de el enfoque de ecosistema, el enfoque de biodiversidad, tenemos un marco de beneficios tributarios, es un fondo de 4.000 UITs, esa es la propuesta del Ejecutivo, es decir, alrededor de 16 millones de soles, para fondos concursables para el sector, pero también para equipamiento de espacios de lectura, de bibliotecas, para participación en ferias de libros nacionales, regionales e internacionales, y digamos para diversas estrategias, acciones de impulso al sector, ¿no? Entonces, desde la dimensión económica de la ley, que es quizás lo que a veces no necesariamente correctamente se centra la discusión sobre las leyes de libros, tenemos tanto los incentivos tributarios como este fondo de ley. Ya, y yo quiero ahora sí darle el paso a Braulio, porque digamos, hemos planteado, digamos, el contexto institucional, político, la política nacional de lectura y libro, la ley del libro y la lectura, las estrategias que trabaja la dirección. Hay muchas más acciones. Una de ellas muy importante es el impulso de ferias, ¿no? De espacios como la que nos convoca ahora también. Y antes que yo explicar o comentar, digamos, la serie de ferias regionales que han aparecido en los últimos años en el país, o la apuesta específica del Ministerio, que trabaja una feria que se llama la Feria del Independiente, que reúne básicamente a las editoriales independientes del Perú. Quería que Braulio comente sobre la Feria del Libro de Cusco, ¿no? Y a partir de ahí ir cerrando la presentación. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Efectivamente, en relación al marco normativo, al marco teórico que nos ha propuesto Félix, de las estrategias y tácticas que seguimos como política pública nacional de promoción del libro y la lectura, queríamos un poco contextualizarlo sobre la experiencia en este momento que estamos viviendo con la Feria Internacional del Libro de Cusco. Primero queríamos comentarles y mostrarles un estudio de impacto que se hizo en el 2018, que tuve el gusto de dirigir. Este estudio se hizo en razón de los 5 años que cumplía la Feria Internacional del Libro de Cusco, y creíamos y considerábamos que era necesario realizar un estudio de impacto porque había una inversión considerable en este espacio. En vista de que también nosotros consideramos que era importante ya identificar claramente los actores que intervenían en esta feria, y sobre todo por el resultado que obtuvimos al final, que significa una gran responsabilidad para el Estado. Aquí lo que vemos un poco es el ecosistema que ha significado esta Feria del Libro, que es muy práctica y pragmática, porque encontramos que en el centro se ubica todavía el libro. Esa era la versión o la lectura y la propuesta que se tuvo en la anterior Feria del Libro, y también se manejó así los 5 años. Vemos la interrelación de los actores que son los creadores, las editoriales y los consumidores, quienes están establecidos en una cadena de producción y en una cadena de consumo. La siguiente, por favor. La intención de este estudio fue cruzar la oferta y la demanda, entender cuáles son las preferencias, las intenciones y los deseos de los lectores cusqueños a nivel regional, y cruzar con la demanda y cruzar con la oferta, y saber qué es lo que están ofertando las editoriales, las imprentas, los escritores. Al cruzar este mercado, al encontrar este mercado, descubrimos, como lo vamos a ver más adelante, por favor,
que la cadena productiva del libro estaba siendo a nivel regional tergiversada, porque el público que asiste y que es el público objetivo de la Feria Internacional del Libro estaba con una preferencia dislocada, venía a buscar libros más científicos o de una gama diferente a la que estaban ofertando los expositores. Esta es la cadena productiva en detalle. Siguiente, por favor. Este es el ecosistema editorial cusqueño. Y este es un ranking que elaboramos a raíz de la necesidad de encontrar actores y factores que puedan permitirnos analizar la Feria Internacional del Libro del Cusco. Entre los, no se pueden ver las cifras, voy a detallar algunas de las principales. Una de las principales cifras que nos ayuda a medir la dimensión y el alcance de una feria internacional es primero la cantidad de asistentes, segundo la cantidad de ventas que se pueden tener y tercero la cantidad de actividades culturales. Existen en el intermedio otros factores y otros actores que pueden ayudarnos a medir el impacto de estas ferias, pero también pueden resultar variantes y secundarias, como por ejemplo dónde se realiza, cuántas actividades culturales y complementarias existen, si existe una rueda de negocios editorial, es decir, como un mercado de intercambio de factores o productos editoriales. Y en este ranking ubicamos que la Feria Internacional del Libro del Cusco se encontraba en el tercer lugar, solo por detrás de la Feria Internacional del Libro de Lima, que como sabemos llega en ventas, me parece, a unos 25 millones y llega en asistencia a unos 5 millones aproximadamente. Pero, y después está la feria que también es impulsada por la Cámara Peruana del Libro, que es una de las más antiguas, y después de ella, que es la feria de Ricardo Palma, y después de ella se encuentra la Feria Internacional del Libro del Cusco, entre estos factores. La siguiente, por favor. Entonces, para apurar un poco, porque esta exposición puede durar hasta 2 horas, que es la vez que pudimos hacer la única exposición, voy a centrarme en algunas cifras. El principal público que asiste a la Feria Internacional del Libro del Cusco es un público joven, universitario, con una cantidad o una capacidad de adquisición que no es significativa. Entonces, había que aplicar una estrategia para también captar otro tipo de consumidores de otros estratos y otros grupos etarios para que la Feria Internacional del Libro del Cusco pueda crecer. Ese tipo de datos fueron correlacionados. Vamos a seguir pasando, por favor. La principal fuente de ingreso también fue importante para nosotros para determinar cuál es la tipología del público que asiste a la Feria Internacional del Libro del Cusco. La siguiente, por favor. La especialidad de las editoriales, como les decía, la intención era saber cuáles son, la siguiente quizás nos puede ayudar un poco más, las editoriales librerías del Cusco que cuentan con un plan de marketing, perdón, me estoy cruzando. Nosotros pretendíamos también saber si las editoriales y librerías en Cusco trabajaban seriamente con un plan de negocio, es decir, como un emprendimiento serio. Y en este plano logramos determinar que la mayoría de ellos no tiene un plan de negocio, no trabaja como un emprendimiento serio. Y eso es lo que nos preocupó un poco, por eso este año hemos implementado un programa de emprendimiento y tiene como uno de los objetivos fortalecer a los emprendedores editoriales. En este momento en el campo ferial hay 97 expositores y de los 97, 10 han pasado por este programa de formación y emprendimiento. Ellos están recibiendo a su vez asesorías personalizadas en el mismo espacio que es el campo ferial y es el mercado mismo. Nosotros pretendíamos que la cadena productiva debe consolidarse también a través de una consolidación de emprendimiento, porque sabemos que los mercados necesitan también generar marcas regionales que puedan posicionar a nuestros emprendedores, que a la larga puedan ser competitivos también con los emprendedores editoriales regionales y nacionales. La siguiente, por favor. El principal giro de las editoriales librerías que participaban en la FIL Cusco son las de literatura, pero nosotros y también los fondos editoriales que editan una gama de diversidad de producción académica
y nosotros en realidad entendíamos que esa no podía ser la oferta que debía tener la Feria Internacional del Libro si pretendía seguir creciendo. La siguiente, por favor. La principal dificultad de las editoriales y librerías con relación a la distribución y venta de libros. Aquí encontramos que uno de los problemas principales era la competencia desleal a través de la producción editorial ilegal, es decir, la piratería. Y esto hacía que nosotros tengamos que aplicar en la Feria Internacional del Libro mayores filtros para tener una mayor calidad de expositores. Podemos pasar, por favor, al siguiente. Me gustaría llegar a la demanda, un poco más adelante. Más adelante, por favor, aquí. Como les comentaba, la intención era también objetivizar claramente a qué público queríamos llegar como Feria Internacional del Libro y sobre qué público queríamos tener el impacto. Y nosotros logramos identificar que principalmente era el público joven universitario quien asistía a la Feria Internacional del Libro de Cusco. Y no solo eso, que estábamos teniendo una estrategia territorial de convocatoria un poco errónea, porque logramos convocar distritos cercanos a la Plaza de Armas. Entonces, la intención era incidir sobre población mucho más grande, porque es nuestra competencia a nivel regional. La siguiente, por favor. La siguiente. El gasto por grupo etario, la capacidad de adquisición y consumo que tenía los asistentes, el público asistente a la Feria Internacional del Libro, era importante también para nosotros. La ocupación, como les dije, es principalmente estudiantes universitarios. La frecuencia de asistencia, lo que encontramos aquí es que el público que asiste a la Feria Internacional del Libro está fidelizado. Es decir, es un público que inicialmente, cuando apareció la Feria del Libro en 2014, fue captado definitivamente porque viene asistiendo las 5 o 6 versiones consecutivamente. Y es un público asiduo que nunca falla y espera además la Feria Internacional del Libro en Cusco. La siguiente, por favor. La siguiente. Los medios de comunicación. Encontramos que los medios más efectivos de comunicación para convocar a la Feria Internacional del Libro en Cusco era por redes sociales, ya que la mayoría del público objetivo que asiste es un público universitario y está inmerso en este tipo de medios de comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, esto es con respecto a la formalidad que se debe trabajar con las editoriales y librerías en una Feria Internacional del Libro de Cusco. Las actividades preferidas en la Feria Internacional del Libro de Cusco, donde encontramos que las actividades complementarias de presentaciones de libros, actividades culturales son las más preferidas, e incluso el público apostaba por un intercambio de mercados, como les mencioné, que podría ser una rueda de negocios. La siguiente, por favor. La siguiente. Las condiciones generales también de la Feria Internacional del Libro como un estándar de calidad de servicio fue evaluada. Podemos avanzar a la última diapositiva. Finalmente, el estudio de impacto de la Feria Internacional del Libro acabó con una cifra que para nosotros fue importante. La última, por favor. Que fue que el mercado editorial que se construyó desde la Feria Internacional del Libro en Cusco fue el 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% del mercado editorial cusqueño se vende en la Feria Internacional del Libro. Aproximadamente de 2 a 4 millones, que es una cifra que el Estado tiene ahora como responsabilidad para mantener e impulsar, y quiere decir que también la Feria Internacional del Libro de Cusco es una herramienta estratégica para incidir en los mercados editoriales. Es la responsabilidad que nosotros ahora estamos asumiendo con esta Feria Internacional del Libro de Cusco, que pretendemos que supere las anteriores cifras que nosotros hemos tenido. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Solo 30 segundos. Quizás una idea general importante de lo que está pasando o lo que viene pasando en Perú, ¿no? Una historia sectorial larga, ¿no? Evidentemente de producción, creación, circulación, pero una historia institucional más bien corta, ¿no? Una dirección del libro y la lectura recién creada,
la ley de alguna forma vigente se promulga cuando ni siquiera había un Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces eso exige quizás 3 retos específicos, ¿no? Un reto de articulación con el sector constante, esta cooperación y este encuentro entre el sector y el ministerio ocurre recién en los últimos pocos años. Un reto de posicionamiento político frente a otras instancias de gobierno y frente a la opinión pública como un sector relevante tanto para el fortalecimiento ciudadano sobre todo, pero también como un espacio, un dinamizador económico fundamental. Y un reto de inclusión de enfoques acordes a lo que ocurre en el mundo hoy y también a las propias realidades peruanas, ¿no? Y aquí a lo que me refiero es precisamente al enfoque que va a ser materia de discusión de la siguiente mesa, de poner en mesa, de poner en relevancia nuestra historia y presente cultural, ¿no? La diversidad de lenguas originarias y cómo eso se inserta dentro de una dinámica de dinamismo, de industria editorial y por supuesto de fomentar y promover hábitos lectores pensado en diversos públicos, ¿no? Entonces, este contexto grande de historia sectorial larga, historia institucional corta, creo que exige retos particulares para el Perú y estamos precisamente en ello, ¿no? Bueno, muchas gracias.